La habitación del hospital estaba sumida en un silencio inquietante. Las máquinas zumbaban suavemente, y los monitores emitían pitidos regulares que marcaban el pulso de Lucía. A su lado, Ana, su madre, permanecía sentada, con la mirada fija en el rostro de su hija, intentando no dejar que el miedo la venciera. Lucía, de apenas 8 años, parecía tan pequeña en esa enorme cama. La luz del sol que entraba por la ventana apenas la tocaba, y su piel pálida destacaba aún más bajo el brillo artificial de las lámparas del techo. Ana se preguntaba en qué momento su vida había dado un giro tan drástico. Hace solo unas semanas, todo parecía normal. Lucía jugaba en el parque, reía con sus amigos y corría detrás de las palomas como cualquier niña de su edad. Pero algo cambió. Primero fueron las quejas de cansancio, luego los moretones inexplicables, y finalmente, las fiebres. Al principio, Ana pensó que tal vez era solo una gripe, nada grave. Pero el diagnóstico llegó como una tormenta que destruyó la calma: leucemia. La palabra resonó en su mente una y otra vez, hasta que perdió todo sentido, excepto el de una amenaza que no sabía cómo enfrentar. Ese día en particular, el aire del hospital parecía más pesado. Ana sentía el peso del mundo sobre sus hombros, pero no podía permitir que Lucía lo viera. Tenía que ser fuerte, por ella. Mientras observaba a su hija, que dormía plácidamente bajo los efectos de la medicación, Ana recordó el día en que todo cambió. La llamada del médico, el viaje en ambulancia, y luego, los interminables exámenes. Todo había sucedido tan rápido que apenas tuvo tiempo para asimilarlo. Un sonido en la puerta la sacó de sus pensamientos. Héctor, el joven oncólogo que estaba a cargo del tratamiento de Lucía, entró en la habitación con su bata blanca y una expresión seria pero amable en el rostro. Era un hombre que había visto demasiado sufrimiento para su corta edad, pero que aún conservaba una esperanza tranquila que lo diferenciaba de los demás médicos. A pesar de su juventud, Héctor era reconocido por su dedicación y su habilidad para conectar con los pacientes y sus familias. ¿Cómo está Lucía hoy?, preguntó con voz suave, dirigiéndose tanto a Ana como a la niña que seguía dormida. Ana intentó esbozar una sonrisa, pero fue más una mueca de agotamiento. Está cansada, pero se mantiene fuerte, respondió mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hija, su cabello aún grueso y oscuro, aunque sabía que pronto la quimioterapia lo cambiaría. Héctor asintió lentamente, acercándose para revisar las constantes vitales de Lucía en el monitor. Su rostro mostraba concentración, pero Ana pudo notar una pequeña arruga de preocupación en su frente. Héctor había visto casos como el de Lucía antes, y aunque cada niño era único, la enfermedad seguía siendo brutal. Sabía que sería una lucha larga. Es un buen momento para descansar, dijo Héctor, mirando a Ana directamente, casi leyéndole la mente. Sé que todo esto es abrumador, pero estamos aquí para acompañarlas en cada paso. Ana asintió, aunque en su interior luchaba por creerlo. ¿Cómo se enfrentaba a algo como esto? ¿Cómo podía mantener la esperanza cuando el futuro de su hija parecía tan incierto? A veces me siento tan impotente, confesó, su voz quebrándose apenas. No le gustaba mostrar su vulnerabilidad, pero con Héctor se sentía extrañamente segura para ser sincera. Es normal, respondió él, sin juzgar. No esperes tener todas las respuestas. Nadie las tiene. Pero cada día que pasamos aquí es una oportunidad para luchar, para avanzar. El silencio que siguió fue interrumpido por un suave susurro. Lucía había despertado y estaba mirando a su madre con esos grandes ojos oscuros, llenos de inocencia y confusión. «Mamá, ¿me voy a poner bien?», preguntó. Su voz era apenas un murmullo, pero cada palabra caía pesada en el corazón de Ana. Ana tragó saliva, buscando fuerzas en algún rincón de su ser. Miró a Héctor brevemente, quien le dio un asentimiento imperceptible, como diciéndole que era su momento. Ana tomó la mano de Lucía y sonrió, esta vez con más convicción. «Sí, mi amor, vas a ponerte bien. Pero tendremos que ser muy valientes. Juntas vamos a ganar esta batalla». Lucía pareció satisfecha con esa respuesta. Cerró los ojos de nuevo, dejando que el cansancio la venciera, mientras Ana la observaba,
sintiendo el calor de la pequeña mano de su hija en la suya, un ancla en medio de la tormenta. Cuando Héctor se fue, dejando a madre e hija en ese silencio pesado que el hospital traía consigo, Ana sintió que las lágrimas luchaban por salir, pero las contuvo. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. No mientras Lucía la necesitara. A lo lejos, en los pasillos del hospital, se escuchaban risas. Eran de Diego, un niño de 10 años que ya había pasado por varios ciclos de quimioterapia y se había convertido en una especie de héroe local entre los pacientes. Diego se había ganado una reputación como el niño valiente. A menudo animaba a los más pequeños con su sentido del humor y su capacidad para hacer que todo pareciera un poco menos aterrador. Esa tarde, Diego estaba en la sala de juegos del hospital, construyendo una torre de bloques mientras su padre, Santiago, lo observaba desde una esquina de la sala. Aunque Diego era fuerte, Santiago veía el cansancio en los ojos de su hijo. Sabía que esa batalla no era solo física, era emocional, y estaba afectando a toda la familia. Ana había escuchado hablar de Diego. A pesar de todo, su espíritu seguía siendo un faro de luz en un lugar donde la oscuridad podía consumir a cualquiera. Se preguntó si su Lucía, tan joven y frágil, también encontraría esa fuerza en medio del dolor. Mientras el sol se escondía tras los edificios de la ciudad, Ana se dio cuenta de que, aunque el camino sería difícil, no estaban solas. Había otros padres, otros niños, otros médicos como Héctor, que caminaban con ellas en esta travesía. Y aunque el miedo nunca desaparecía del todo, siempre quedaba una chispa de esperanza, un resplandor en medio de la oscuridad que las mantenía avanzando. El hospital estaba más animado aquella mañana. A través de las ventanas, entraba un rayo de sol que iluminaba los pasillos, pero en el interior de la habitación de Lucía, la atmósfera seguía siendo densa. Ana, con las ojeras marcadas por noches interminables de insomnio y preocupación, estaba sentada al borde de la cama de su hija, observando cómo el equipo médico iba y venía. Héctor, con su habitual calma, se acercó para revisar los resultados de los análisis más recientes. La quimioterapia había comenzado, y aunque Lucía parecía sobrellevarla con la fuerza de una guerrera, los efectos secundarios empezaban a aparecer. Lucía, con la cabeza apoyada en su almohada, abrió los ojos lentamente al sentir la presencia de su médico y sonrió débilmente. Tenía una mirada que mezclaba la inocencia de una niña con la sabiduría que solo el sufrimiento podía traer. Ya había comenzado a perder el apetito, y en ocasiones el malestar la abrumaba, pero Lucía seguía siendo optimista. Era una pequeña luz en medio de la incertidumbre. «Hola, doctor Héctor», murmuró Lucía, con una voz suave pero firme. «¿Hoy me voy a sentir mejor?». Héctor sonrió, aunque detrás de su expresión tranquila, ocultaba una preocupación que no quería transmitir a la niña ni a su madre. «Hoy es otro día de batalla, Lucía. Cada día que pasamos aquí es una victoria, ¿verdad?», respondió, inclinándose hacia ella para revisarla con cuidado. Ana, sentada a su lado, escuchaba con atención, pero en su interior el peso de la incertidumbre crecía con cada minuto. Se aferraba a las palabras de Héctor, queriendo creer que cada día, por pequeño que fuera el progreso, significaba que estaban más cerca de salir de esta pesadilla. Sin embargo, había momentos en los que el miedo se infiltraba en sus pensamientos. ¿Y si no fuera suficiente? ¿Y si Lucía no mejoraba? Pero al mirar a su hija, Ana sabía que no podía permitirse dudar. Tenía que mantenerse firme. Mientras Héctor revisaba los signos vitales de Lucía y le explicaba a Ana el plan de tratamiento para los próximos días, Lucía se distrajo con el sonido de pasos en el pasillo. De repente, una voz familiar y llena de energía resonó desde la puerta. «Buenos días, luchadora», dijo Diego, apareciendo en la entrada con una sonrisa de oreja a oreja, seguido de su padre, Santiago. Diego, con su actitud despreocupada y llena de vida, entró en la habitación con una bolsa de juguetes en la mano. Era su visita diaria a los niños que estaban comenzando su tratamiento. Él, habiendo pasado ya por varios ciclos, se había convertido en una especie de embajador de la esperanza en la planta de oncología pediátrica. Era increíble cómo, a pesar de su propio cansancio y lucha, Diego encontraba fuerzas para animar a los demás.
Mira lo que traje hoy, dijo, mostrando una colección de figuritas de acción. Podemos jugar cuando quieras, Lucía. Me dijeron que eres la mejor construyendo torres, pero apuesto a que no puedes ganarme en una batalla de superhéroes. Lucía sonrió, agradecida por la distracción. Aunque no se sentía con la energía suficiente para jugar en ese momento, la visita de Diego siempre lograba levantarle el ánimo. Gracias, Diego, respondió Lucía con una sonrisa débil. Hoy no me siento muy fuerte, pero quizás más tarde. Ana observaba la interacción con una mezcla de alivio y tristeza. Ver a Diego tan animado, a pesar de todo lo que había pasado, le daba un rayo de esperanza, pero también le recordaba la dura realidad a la que Lucía se enfrentaba. Santiago, el padre de Diego, se acercó a Ana y le ofreció una sonrisa comprensiva. Diego es todo un luchador, igual que tu hija, dijo Santiago, en un tono tranquilo. Habrá días difíciles, pero créeme, con el tiempo te das cuenta de que ellos son más fuertes de lo que imaginamos. Ana asintió, agradecida por sus palabras. Aunque el hospital estaba lleno de médicos y enfermeras, había algo especial en poder hablar con alguien que entendía lo que estaba viviendo, alguien que ya había recorrido ese mismo camino. A veces me siento tan impotente, admitió Ana, bajando la voz para que Lucía no la escuchara. Quiero ser fuerte para ella, pero hay momentos en los que siento que no sé cómo seguir. Santiago asintió con comprensión. Lo sé. Pasé por lo mismo cuando Diego comenzó su tratamiento. Al principio, todo es aterrador, pero luego encuentras fuerzas en lugares que nunca pensaste. Y lo más importante, ellos, señaló a Lucía, nos enseñan a ser fuertes. Mi esposa solía decir que el amor de un padre puede mover montañas, y creo que es verdad. Vas a encontrar la manera, Ana. Todos lo hacemos. Ana suspiró, agradecida por esas palabras, mientras observaba cómo Diego intentaba levantarle el ánimo a Lucía. Había algo en la energía de ese niño que iluminaba la habitación, y en ese momento, Ana decidió aferrarse a esa esperanza. Mientras las horas pasaban, la sala de oncología pediátrica continuaba con su rutina diaria. Las enfermeras entraban y salían, monitoreando a los pacientes, administrando medicación y ofreciendo sonrisas amables a los padres que las miraban con ojos cansados. Héctor, después de terminar su ronda, se sentó en su oficina por un momento, revisando los expedientes de sus pacientes. Su escritorio estaba cubierto de informes, pero el caso de Lucía destacaba entre ellos. Héctor sabía que cada paciente era único, pero había algo en Lucía que lo tocaba de una manera especial. Su resiliencia, su valentía, y el amor inquebrantable de su madre lo conmovían profundamente. A veces, en la soledad de su oficina, Héctor se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente. Había estudiado durante años, se había dedicado en cuerpo y alma a la oncología pediátrica, pero cada vez que perdía a un paciente, sentía el peso de la derrota. Sin embargo, cada vez que veía a niños como Lucía y Diego, luchando con tanta fuerza, recordaba por qué había elegido este camino. Sabía que no siempre podía salvarlos a todos, pero mientras hubiera esperanza, seguiría luchando junto a ellos. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, Héctor decidió volver a la habitación de Lucía para ver cómo estaba. Al llegar, encontró a Ana sentada junto a su hija, leyendo en voz baja un cuento, mientras Lucía, con los ojos entrecerrados, la escuchaba en silencio. La escena le recordó a Héctor algo de su propia infancia, y sintió una punzada de nostalgia. ¿Cómo va todo?, preguntó en voz baja, para no interrumpir el momento. Ana levantó la vista, sonriendo débilmente. Está descansando. Ha sido un día largo. Héctor asintió y, tras un breve chequeo, se dirigió hacia la puerta. Descansen esta noche. Mañana será otro día de batalla, pero estamos aquí para ustedes. Ana asintió, y mientras Héctor se alejaba, se permitió cerrar los ojos por un momento, dejando que el peso del día finalmente la alcanzara. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por su hija, por Lucía, estaba dispuesta a dar cada paso necesario. El sonido de los monitores y el murmullo del hospital eran una constante en la vida de Ana y Lucía. Cada día traía consigo un nuevo desafío, una nueva lucha,
pero también pequeñas victorias que, aunque insignificantes a veces, les recordaban que aún había esperanza. Esa mañana, la habitación estaba decorada con globos de colores que habían sido traídos por amigos y familiares, un intento de iluminar el ambiente sombrío del hospital. Lucía se despertó, sorprendida al ver los globos flotando en el aire. A pesar de sentirse un poco débil, una sonrisa iluminó su rostro. Había algo mágico en los globos, algo que la hizo olvidar, aunque fuera por un momento, el lugar en el que se encontraba. «Mira, mamá», exclamó, señalando los globos con entusiasmo. «Son como pequeñas burbujas de alegría». Ana sonrió, sintiendo una oleada de alivio al ver a su hija animada. Esa era la chispa que necesitaba en ese momento. Se acercó a la cama y le acarició el cabello. «Son hermosos, cariño. Y todos son para ti», respondió, tratando de infundir un poco de alegría en el ambiente. Aunque sabía que esos momentos de felicidad eran breves, se aferraba a ellos con fuerza. Justo en ese momento, la puerta se abrió, y Héctor entró con una sonrisa amplia y un pequeño carro lleno de material de arte. «Buenos días, guerreras», dijo, intentando contagiar su energía a Ana y Lucía. «Hoy tenemos una actividad especial. ¿Qué les parece un poco de arte?» Lucía iluminó su rostro, entusiasmada por la idea. «Sí, puedo dibujar a mis amigos del parque», respondió con un brillo en sus ojos. Héctor comenzó a sacar los materiales, mostrando colores brillantes, papeles y pinceles. La idea de crear algo, de expresarse, era una oportunidad que Ana sabía que podía ser terapéutica para Lucía. A menudo, el arte se convertía en un refugio para los niños, un lugar donde podían dejar fluir sus emociones sin restricciones. «Hoy, quiero que dibujes lo que te haga feliz», dijo Héctor mientras le pasaba los materiales a Lucía. «Y si quieres, también puedes contarme qué hay detrás de cada dibujo». Con el corazón latiendo de emoción, Lucía tomó el papel y comenzó a garabatear con fuerza. Ana observaba cómo la creatividad empezaba a llenar la habitación, llenando los espacios vacíos de miedo y dolor. Mientras Lucía se sumergía en su mundo de colores, Ana aprovechó la oportunidad para hablar con Héctor. «A veces me preocupa que esté atrapada en el hospital y que no tenga experiencias felices», confesó, su voz un susurro cargado de ansiedad. «Me duele verla así, luchando». Héctor, reconociendo la lucha interna de Ana, se sentó a su lado. «Entiendo cómo te sientes. Cada día es un reto, y a veces puede parecer abrumador. Pero estos momentos, por pequeños que sean, pueden hacer una gran diferencia. La risa y la creatividad pueden ayudar a sanar, al menos en el sentido emocional», explicó con sinceridad. «A los niños les encanta crear, y eso les permite expresar lo que sienten sin necesidad de palabras». Mientras hablaban, Diego apareció en la puerta con su padre, Santiago. Llevaba una enorme sonrisa y una bolsa de sorpresas. «Hola, Lucía», gritó, con entusiasmo. «¿Puedo unirme a la fiesta del arte?» Lucía levantó la vista, sus ojos brillaban al ver a su amigo. «Claro, ven. Estoy dibujando un dragón», respondió, mientras le señalaba el papel lleno de trazos de colores. Diego se acercó y, tras saludar a Ana y Héctor, se sentó a su lado. Sacó un puñado de lápices de colores y los esparció por la mesa. «Podemos hacer una batalla de dragones», sugirió, con una sonrisa traviesa. «El que dibuje el dragón más feroz gana». Lucía rió, y por un momento, el peso de la realidad pareció levantarse, como si el aire en la habitación se despejara. Los tres comenzaron a dibujar, compartiendo risas y creando historias sobre sus dragones. Cada trazo era una forma de escapar, de ser niños nuevamente, aunque solo por un instante. Mientras el ambiente se llenaba de risas y creatividad, Ana se sintió agradecida. A pesar de la situación, ver a su hija disfrutar de esos momentos la llenaba de un profundo amor y esperanza. Sabía que la lucha no era solo de Lucía, sino de toda la familia, y esos pequeños momentos de alegría eran su forma de resistir. Al terminar el dibujo, Héctor se acercó a admirar la obra de arte de Lucía. Era un dragón de colores vibrantes, con alas enormes y una sonrisa. «Es impresionante, Lucía»,
Seguro que tu dragón es el más feroz de todos, exclamó Héctor, con admiración genuina. Sí, y puede volar alto y salvar a todos, dijo Lucía, con una sonrisa de satisfacción. Como yo. Diego asintió con seriedad. Y también puede lanzar fuegos artificiales, agregó. Eso sería genial. Ana no pudo evitar sonreír mientras los niños compartían ideas sobre sus dragones y los valientes héroes que los montarían. La risa de Lucía era música para sus oídos, y en esos momentos, la hospitalización y el tratamiento parecían desvanecerse en un segundo plano. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, Ana también tenía que enfrentar la realidad de lo que venía. Sabía que la quimioterapia afectaría cada vez más a Lucía y que no todos los días serían así de alegres. La verdad era que algunos días serían difíciles, pero también sabía que tenía que prepararse para esos momentos. Cuando la actividad terminó, Ana se dirigió a Héctor para hablar de lo que vendría a continuación. ¿Cómo se verá el tratamiento en los próximos días?, preguntó, su voz era firme pero llena de dudas. Héctor suspiró, buscando las palabras adecuadas. Lucía comenzará a experimentar más efectos secundarios a medida que avancen las sesiones de quimioterapia. Puede que se sienta más fatigada y le cueste comer, explicó. Es normal, y aunque su cuerpo esté lidiando con la medicina, debemos asegurarnos de que también esté emocionalmente bien. Cada día será un reto, pero estaremos aquí para apoyarlas. Ana asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estaba hablando de la vida de su hija, y la idea de ver a Lucía sufrir la desgarraba. ¿Y si no puede seguir luchando?, preguntó, sus ojos llenos de temor. No sé si estoy lista para eso. Héctor tomó un momento para responder, su mirada fija en Ana, mostrando la sinceridad en sus ojos. Nadie está listo para eso. Pero lo importante es que no están solas. Habrá momentos difíciles, pero hay que aferrarse a la esperanza. Todos los días que Lucía pase con nosotros son días de lucha, y estamos aquí para ayudarla a encontrar la fuerza que necesita, dijo con firmeza. La clave es celebrar cada pequeño triunfo, cada momento de risa. Ana sintió que las lágrimas asomaban, pero las contuvo. Sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Tenía que ser fuerte, no solo por Lucía, sino también por todas las pequeñas luchas que enfrentaba cada día. Cuando el día llegó a su fin, Ana se sentó junto a Lucía en la cama, mientras la pequeña empezaba a cerrar los ojos. Con el corazón lleno de amor, Ana le dio un beso en la frente y susurró: «Eres mi valiente guerrera, y siempre estaré contigo en cada batalla». Mientras la luz se desvanecía, y la habitación se llenaba de sombras, Ana comprendió que, aunque el camino sería largo y difícil, el amor y el coraje que compartían las guiaría a través de la oscuridad. Cada día sería un nuevo comienzo, y cada pequeño triunfo sería una razón más para seguir luchando. Los días se transformaron en semanas, y cada uno traía consigo un nuevo desafío para Lucía y Ana. A medida que avanzaba el tratamiento, el efecto de la quimioterapia se hacía más evidente. La energía de Lucía, una vez desbordante, se desvanecía lentamente, y los momentos de alegría se volvían más escasos. Aunque el arte y las visitas de Diego ofrecían distracción, Ana sentía que la tristeza comenzaba a invadir el espacio de la habitación, como un frío invernal que se colaba por cada rendija. Una mañana particularmente gris, Ana se despertó antes que Lucía. Se sentó en la silla junto a la cama, observando a su hija dormir. Los rasgos de Lucía eran suaves, pero su rostro había perdido un poco de su color. Ana no podía evitar preguntarse cómo podrían sobrellevar la carga de la enfermedad. Miró por la ventana y vio cómo la lluvia comenzaba a caer, una fina cortina que cubría el mundo exterior. Era un día perfecto para quedarse en casa, pero allí no había hogar, solo un hospital lleno de máquinas y ecos lejanos. Al poco tiempo, Lucía se despertó, parpadeando lentamente, como si tratara de despejar la niebla de sus pensamientos. Ana se acercó a ella, sonriendo con ternura. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, su voz suave, aunque el miedo subyacente aún estaba presente. Lucía tomó un momento para responder, su mirada perdida en el espacio antes de centrarse en su madre. «Me siento un poco cansada,
Pero no quiero que me veas triste, dijo, sus palabras saliendo como un susurro. Ana se sentó en el borde de la cama, sintiendo una mezcla de admiración y desesperación. Sabía que Lucía estaba luchando, pero cada día se hacía más difícil ver cómo su hija se debilitaba. Hoy es un nuevo día, cariño. ¿Te gustaría que jugáramos un poco? Tal vez un juego de mesa o leer un libro, sugirió, tratando de mantener el ánimo en alto. Lucía sonrió levemente, pero su expresión cambió al instante. Mamá, ¿qué pasará si no me pongo mejor?, preguntó, su voz temblando mientras se sentaba en la cama, sus ojos reflejando un profundo temor. El corazón de Ana se hundió en su pecho. No quería que Lucía cargara con esa preocupación. En su mente, trataba de encontrar las palabras adecuadas, pero todas parecían insuficientes. Lucía, estamos haciendo todo lo posible. Tienes un equipo de médicos que se preocupa mucho por ti. Y yo siempre estaré aquí contigo, pase lo que pase, contestó, tratando de sonar convencida. A medida que el día avanzaba, la lluvia seguía cayendo y el ambiente se tornaba más sombrío. Héctor entró en la habitación con un aire diferente, su rostro un poco más serio que de costumbre. Ana se dio cuenta de que algo había cambiado, y eso hizo que su corazón latiera con más fuerza. «Hola, Lucía. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, con su tono habitual, pero Ana podía percibir la carga en su voz. «Un poco cansada», respondió Lucía, volviendo a apoyarse en la almohada. «Hoy tenemos que hacer algunos exámenes de sangre», dijo Héctor, su mirada fija en Lucía. «Esto nos ayudará a ver cómo está respondiendo tu cuerpo a la quimioterapia». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de más exámenes era un recordatorio brutal de la batalla constante que enfrentaban. «¿Es necesario?», preguntó, intentando mantener la calma. «Sí, es importante. No te preocupes, solo serán unas pequeñas muestras. Queremos asegurarnos de que todo esté bien», respondió Héctor, tratando de tranquilizarlas. El ambiente en la habitación se tornó tenso. Ana observó cómo Lucía trataba de mantener la calma, pero había una inquietud en su mirada. «¿Duele?», preguntó la pequeña, su voz temblando mientras miraba a los técnicos. «Solo un pequeño pinchazo, pero es rápido», dijo uno de los técnicos. Ana tomó la mano de Lucía, sintiendo su calor, y le sonrió, tratando de transmitir fuerza. «Recuerda, estamos juntas en esto. Yo estaré aquí todo el tiempo», aseguró. Los exámenes fueron rápidos, pero para Ana, cada segundo se sintió como una eternidad. Cuando finalmente terminaron, el técnico salió y Héctor se acercó de nuevo, llevando consigo una carpeta llena de documentos. «Hemos terminado por hoy, Lucía. Ahora solo queda esperar un momento mientras analizamos los resultados», dijo Héctor, su tono más ligero. «¿Y si los resultados no son buenos?», preguntó Ana, su voz apenas un susurro. «No podemos anticipar los resultados, pero lo que más importa es que Lucía está recibiendo el tratamiento adecuado», respondió Héctor. Mientras el clima emocional seguía siendo tenso, Ana se prometió a sí misma que no dejaría que la desesperanza la venciera. Lucharía por Lucía y por todas las pequeñas victorias que aún estaban por venir. Aunque la tormenta parecía inminente, sabía que el amor que compartían era su mayor fortaleza. Los días se convirtieron en una mezcla de rutina y momentos de incertidumbre. Ana se encontraba en un constante tira y afloja entre la esperanza y el miedo. Mientras el tratamiento avanzaba, había días en que Lucía se sentía un poco mejor, y el brillo en sus ojos regresaba, aunque solo fuera por un instante. Sin embargo, había otros días en que la fatiga la vencía, y la tristeza llenaba la habitación, como un espeso velo que se negaba a despejarse. Una tarde, después de una semana particularmente dura de tratamiento, Ana decidió que era hora de hacer algo especial. Se acercó a Lucía, que estaba acurrucada en la cama, hojeando un libro de cuentos. «¿Qué te parece si hacemos una fiesta de pijamas aquí mismo?», sugirió Ana, su voz llena de entusiasmo. Lucía levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y emoción. «¿De verdad, mamá?», preguntó, sus ojos brillando. «Sí, podemos hacer palomitas de maíz, ver películas y contar historias. Solo nosotras dos»,
respondió Ana, contagiándose de la energía que emanaba de la idea. Lucía sonrió, y Ana sintió un renovado sentido de propósito. Pasaron la tarde preparando la habitación, decorándola con luces de colores y almohadas. Aunque la habitación del hospital no era el lugar más acogedor, Ana se esforzó por transformarlo en un espacio mágico. Los globos que antes parecían tristes ahora flotaban alegremente en la habitación, y el aroma de las palomitas llenaba el aire. Cuando todo estuvo listo, Ana encendió la televisión y eligió una película animada. Se acomodaron en la cama, envueltas en mantas suaves. A medida que la historia comenzaba, Ana observó a Lucía, que se sumergía en el mundo de la película, riendo en los momentos divertidos y maravillándose en las escenas más emotivas. «Mamá, esto es increíble», exclamó Lucía, abrazando una almohada con fuerza. Ana sonrió, sintiendo que cada risa de su hija era un triunfo. «Me alegra que te guste, mi amor. A veces, es bueno escapar un poco y vivir aventuras», dijo, su voz suave mientras acariciaba el cabello de Lucía. Después de la película, Lucía se animó aún más. Se sentó con las piernas cruzadas y empezó a contarle a Ana sobre sus personajes favoritos. Ana la escuchaba con atención, disfrutando cada palabra, cada gesto. Era como si la enfermedad se desvaneciera por un momento, y solo existieran ellas dos, en su mundo lleno de risas y sueños. «Mamá, ¿y si nosotros tuviéramos un dragón?», preguntó Lucía de repente, con una chispa en sus ojos. «Podríamos volar por todo el mundo y ver lugares mágicos». Ana rió suavemente. «Eso sería maravilloso, pero también sería un gran trabajo cuidar de un dragón. ¿Quién sabe cuánto comería?». Lucía se echó a reír. «Y tendría que volar alto para evitar que lo atraparan», dijo, moviendo las manos como si estuviera volando. La risa llenó la habitación, un sonido que Ana anhelaba escuchar. Sin embargo, no pudo evitar pensar en cómo esa felicidad podía ser efímera. Su mente se desvió hacia la próxima consulta médica, hacia los análisis de sangre que esperaban los resultados. Pero en ese momento, se esforzó por apartar esos pensamientos. Decidió que haría lo posible por disfrutar de esta pequeña burbuja de felicidad. Al caer la noche, y mientras el mundo exterior se sumía en la oscuridad, Ana encendió algunas luces suaves que crearon un ambiente acogedor. Juntas, comenzaron a contar historias. Lucía, con su voz llena de emoción, narró aventuras sobre príncipes y princesas, sobre dragones que volaban y amigos que siempre estaban ahí para ayudar. Ana se unió a la diversión, creando personajes extravagantes y situaciones hilarantes. «Y el dragón tenía que aprender a hacer el desayuno», dijo Ana, haciéndose eco de la risa de Lucía. «Imagina qué desorden haría en la cocina». Lucía se dejó llevar por la risa, disfrutando del momento. Mientras narraban, Ana sintió que, aunque la enfermedad acechaba en el fondo, había algo verdaderamente especial en esos momentos compartidos. Se dio cuenta de que incluso en medio de la tormenta, siempre habría oportunidades para crear luces de esperanza. Después de varias historias y risas, Lucía se cansó un poco y se acurrucó contra su madre. Ana la abrazó fuertemente, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. En ese instante, todo lo que importaba era la conexión entre ellas, el amor que las unía. Lucía cerró los ojos lentamente, y Ana se dio cuenta de que su hija estaba comenzando a quedarse dormida. Mientras Lucía dormía, Ana observó su rostro sereno y sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Era un recordatorio de lo precioso y frágil que era su tiempo juntas. Aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbres, esas pequeñas luces de felicidad eran la razón por la que seguían luchando. En la quietud de la habitación, Ana sintió que su corazón se llenaba de amor por su hija. En medio de la lucha, las pequeñas victorias eran el faro que las guiaba. Decidió que, pase lo que pase, seguiría creando momentos de luz para Lucía, no solo en los días buenos, sino también en los días difíciles. Cada risa, cada historia compartida, era un paso hacia adelante, un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor siempre prevalecería. Ana finalmente se acomodó en la silla, dejando que el cansancio la envolviera. Mientras miraba a Lucía, se prometió a sí misma que,
No importaba cuán oscura se volviera la noche, siempre haría su mejor esfuerzo por ser la luz en la vida de su hija. Y en el silencio que reinaba, se permitió soñar, incluso por un breve momento, con un futuro lleno de dragones, aventuras y la risa inconfundible de Lucía. El sol brillaba intensamente en el cielo cuando Ana y Lucía llegaron al hospital para la consulta de rutina. La habitación del médico estaba decorada con colores cálidos, pero a Ana siempre le parecía un lugar sombrío. Cada visita traía consigo un torrente de emociones: miedo, esperanza y, a veces, una sensación de resignación. Esta vez, Ana se preparaba para enfrentar los resultados de los análisis de sangre. El corazón le latía con fuerza, y su estómago se revolvía con nerviosismo. «Mamá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Lucía, mirando alrededor con curiosidad mientras caminaban por el pasillo. «Hoy vamos a ver al doctor, cariño. Él nos dirá cómo estás y cómo va el tratamiento», respondió Ana, tratando de sonar calmada, aunque su voz temblaba ligeramente. Lucía asintió, pero Ana podía ver la preocupación en sus ojos. Se sentaron en la sala de espera, y mientras Lucía hojeaba una revista, Ana miraba a su alrededor, observando a otros padres e hijos que compartían el mismo destino. Algunos reían, mientras que otros se veían preocupados, como ella. Esa mezcla de emociones era abrumadora. Pasaron unos minutos antes de que el médico entrara en la sala. Héctor, el oncólogo de Lucía, era un hombre de aspecto amable con una sonrisa reconfortante. Se acercó a ellas y se sentó frente a Lucía. «Hola, Lucía. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, con su voz cálida y acogedora. «Un poco cansada, pero bien», respondió Lucía, intentando mostrar valentía. «Eso es bueno de escuchar. Vamos a revisar los resultados de tus análisis». «¿Listas?», dijo Héctor, abriendo la carpeta y revisando los documentos. Ana sintió que su corazón se aceleraba mientras Héctor leía. La sala se llenó de un silencio denso. Finalmente, Héctor levantó la mirada. «Lucía, he revisado tus resultados. En general, son alentadores. Tu cuerpo está respondiendo bien al tratamiento, y los niveles de tus células están mejorando». Las palabras del médico fueron como un bálsamo para el alma de Ana. La tensión en sus hombros comenzó a disiparse. «¿Eso significa que estoy mejor?», preguntó Lucía, sus ojos brillando con esperanza. «Sí, significa que estamos en el camino correcto. Sin embargo, aún hay un largo camino por recorrer, y debemos continuar con el tratamiento». «Cada paso es importante», respondió Héctor, sonriendo. Lucía sonrió de vuelta, y Ana sintió que una oleada de alivio la envolvía. Era un respiro en medio de la tormenta, una luz que iluminaba el camino. Sin embargo, la conversación no terminó ahí. Héctor continuó explicando los próximos pasos del tratamiento, incluyendo nuevas sesiones de quimioterapia y la necesidad de seguir haciendo análisis regulares. «Quiero que sigas siendo fuerte y positiva, Lucía. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para mejorar», dijo Héctor, levantando el pulgar en señal de ánimo. Ana sintió una mezcla de gratitud y preocupación. Aunque la noticia era buena, sabía que el camino estaba lleno de incertidumbres. Después de la consulta, mientras caminaban hacia el coche, Lucía parecía más ligera, como si las nubes de la preocupación se disiparan. «Mamá, ¿podemos ir a la heladería?», preguntó Lucía, sonriendo con entusiasmo. Ana no pudo evitar reír. «Claro, te lo has ganado. Vamos». El viaje a la heladería se convirtió en un momento de alegría compartida. Mientras saboreaban sus helados, Ana no podía dejar de pensar en la montaña rusa emocional que había sido su vida en las últimas semanas. Era un momento frágil, lleno de felicidad, y aunque la sombra de la enfermedad todavía se cernía sobre ellas, ese pequeño momento era un regalo. Sin embargo, a medida que avanzaba la semana, Ana notó que la fatiga de Lucía parecía aumentar. Aunque su hija había mostrado mejoría en los resultados, había días en los que la energía simplemente no estaba allí. Lucía se quejaba de dolor de cabeza y, a veces, de náuseas. Ana trataba de ser fuerte, pero la preocupación la carcomía. Una noche, mientras Lucía se acurrucaba en la cama, Ana se sentó junto a ella,
observando cómo su hija se quedaba dormida. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban, la inquietud se instaló en el pecho de Ana. A la mañana siguiente, cuando Lucía se despertó, tenía un aspecto cansado. Ana se acercó a ella y le acarició la frente. «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó, sintiendo que el nudo en su estómago se apretaba. «Un poco mareada, mamá. Creo que no quiero ir al colegio hoy», respondió Lucía con un susurro. Ana decidió que no era un buen día para forzarla. Llamó a la escuela y explicó la situación, sintiendo que cada palabra que decía era un recordatorio de la lucha constante que enfrentaban. Esa sensación de impotencia la golpeó con fuerza, pero sabía que lo más importante era el bienestar de su hija. Pasaron las horas, y aunque Lucía estaba en casa, no mostraba el brillo de días anteriores. Ana decidió hacer algo especial, así que preparó una actividad de manualidades. «¿Qué te parece si hacemos pulseras?», sugirió, con la esperanza de que eso levantara el ánimo de su hija. Lucía sonrió débilmente y asintió, así que Ana sacó los materiales y se sentaron en la mesa de la cocina. Mientras trabajaban juntas, Ana intentaba distraer a Lucía con historias sobre las pulseras que habían hecho cuando ella era pequeña, pero en el fondo, la preocupación seguía acechando. Al final de la tarde, Ana vio que la energía de Lucía comenzaba a desvanecerse. La pequeña se quejó de que su cabeza dolía más, y Ana sintió que una sombra de miedo comenzaba a asomarse nuevamente. «¿Deberíamos llamar a Héctor?», preguntó Ana, su voz cargada de ansiedad. «No quiero ir al hospital», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. «Solo quiero quedarme aquí contigo, mamá». Ana tomó la mano de su hija, sintiendo como el miedo se apoderaba de su corazón. Sabía que tenía que actuar, que no podía ignorar lo que estaba pasando. «Está bien, cariño. Pero tenemos que asegurarnos de que estés bien. Voy a llamar al doctor, y él sabrá qué hacer», dijo Ana, tratando de mantener la calma. Mientras Ana buscaba el número de Héctor, su mente se llenó de dudas. ¿Qué pasaba si los resultados habían cambiado? ¿Y si la enfermedad avanzaba más rápido de lo que pensaban? Después de una breve conversación con el médico, Ana sintió que la ansiedad se apoderaba de ella. Era una batalla constante entre la esperanza y el miedo, y cada día parecía ser un nuevo desafío. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, Ana sabía que no podían rendirse. Había momentos de luz en su lucha, y esos momentos eran los que debían aferrarse. Lucía, sintiéndose un poco más tranquila tras la conversación, se acurrucó junto a su madre. Ana, mientras acariciaba su cabello, decidió que haría todo lo posible por mantener la fe y la fortaleza en ese viaje incierto. Sabía que la vida era una serie de altibajos, y a pesar de las tormentas, siempre habría una luz al final del camino. La noche antes de la siguiente consulta con Héctor, Ana no pudo dormir. La ansiedad la mantenía despierta, y su mente giraba en círculos, recordando cada momento de la batalla que enfrentaban. Se sentó en la sala, mirando por la ventana como la luna iluminaba el oscuro cielo. A veces se preguntaba si alguna vez podrían escapar de la sombra que el cáncer proyectaba sobre sus vidas. A la mañana siguiente, la atmósfera estaba tensa. Lucía se había despertado con un leve dolor de cabeza y un sentimiento de inquietud que la envolvía. Ana la observó mientras se vestía, notando que su hija estaba más callada de lo habitual. «¿Lista para ver al doctor?», preguntó Ana, intentando inyectar un poco de ánimo en su voz. Lucía asintió, pero su mirada distante le decía que no estaba segura de cómo se sentía. Se subieron al coche, y Ana condujo hacia el hospital con el corazón pesado, deseando que las cosas estuvieran diferentes. Cuando llegaron, el ambiente del hospital parecía aún más frío y clínico de lo que recordaba. Se sentaron en la sala de espera, y el tiempo parecía arrastrarse. Cada segundo que pasaba se sentía como un eco de sus peores temores. Lucía jugueteaba con sus dedos, y Ana tomó su mano para darle apoyo. Finalmente, fueron llamados a la consulta. El corazón de Ana latía con fuerza mientras entraban en la oficina de Héctor. El médico les recibió con una sonrisa, pero Ana notó que había un matiz de seriedad en su rostro. «Hola, Lucía. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Héctor, mirando atentamente a la niña.
Un poco mareada y con dolor de cabeza, respondió Lucía, con una voz que apenas era un susurro. Héctor asintió y revisó su historial médico. Ana sintió que el aire se volvía denso mientras el médico hablaba. Hoy vamos a realizar algunos exámenes para asegurarnos de que todo esté en orden, dijo Héctor, y Ana se sintió abrumada por una ola de miedo. A medida que se preparaban para los exámenes, Lucía mostró una valentía admirable. Mientras el equipo médico realizaba los procedimientos, Ana se mantuvo al lado de su hija, tratando de infundirle fuerza. Sin embargo, la ansiedad en el aire era palpable. Después de lo que pareció una eternidad, Héctor entró de nuevo en la habitación con una carpeta en la mano. Ana sintió que el mundo se detenía. Lucía, tengo los resultados de tus exámenes, comenzó, y Ana pudo ver la tensión en su rostro. Los resultados son mixtos. Tu cuerpo ha respondido bien en ciertas áreas, pero también hemos notado algunas complicaciones. Las palabras de Héctor resonaron en la habitación, y Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Su corazón se hundió al escuchar complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Ana, su voz temblando mientras luchaba por mantener la calma. Parece que ha habido un aumento en ciertos marcadores tumorales, lo que indica que el tratamiento actual no está siendo tan efectivo como esperábamos. Es posible que necesitemos considerar un enfoque diferente, dijo Héctor, su mirada seria pero comprensiva. Ana sintió como si le dieran un golpe en el estómago. La esperanza que había estado sosteniendo con tanta fuerza comenzó a desmoronarse. ¿Qué significa eso para Lucía?, preguntó, luchando por mantener la voz firme. Necesitamos realizar más pruebas para determinar el mejor camino a seguir. No quiero que pierdas la esperanza. Hay opciones, pero debemos ser proactivos, respondió Héctor, y Ana podía ver la sinceridad en su mirada. Lucía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Voy a estar bien, doctor?, preguntó con un hilo de voz, su expresión llena de preocupación. Héctor se inclinó hacia ella, su rostro suavizado por una sonrisa. Haré todo lo que esté en mis manos para que estés bien, Lucía. Lo más importante es que sigas siendo valiente, como lo has sido hasta ahora, dijo, y aunque su voz era reconfortante, Ana sabía que había más lucha por delante. Después de la consulta, Ana y Lucía se sentaron en un banco del parque cercano. El aire era fresco, y el sol brillaba, pero la sombra de la noticia seguía pesando sobre sus corazones. Lucía miraba hacia el suelo, sus dedos jugando con la hierba. «Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lucía, su voz quebrándose. Ana sintió una punzada de dolor. Sabía que debían encontrar la manera de seguir adelante, pero las palabras se atascaban en su garganta. «Vamos a luchar, Lucía. Siempre hemos luchado, y no vamos a dejar que esto nos venza. Te prometo que encontraremos la mejor manera de seguir adelante», dijo Ana, sintiendo que cada palabra era un juramento. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Lucía, y Ana la abrazó con fuerza. En ese abrazo, Ana sintió la calidez y la fragilidad de su pequeña, y prometió en su corazón que no se rendirían. «Mamá, tengo miedo. A veces pienso que no quiero estar enferma», dijo Lucía entre sollozos, y Ana sintió que el dolor de su hija se reflejaba en su propio corazón. «Es normal tener miedo, mi amor. Pero juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Nunca estás sola en esto», respondió Ana, manteniendo a su hija apretada en sus brazos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Ana sintió que, a pesar de la incertidumbre que enfrentaban, había algo profundamente hermoso en su amor y su conexión. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, sabía que el apoyo incondicional entre ellas sería su mayor fortaleza. La decisión de enfrentar lo que viniera se afianzó en su corazón. A medida que se levantaban para regresar a casa, Ana sintió que había un nuevo sentido de determinación. Aunque la vida estaba llena de incertidumbres, lo que más importaba era cómo elegirían enfrentarlas. Se prometió a sí misma que, pase lo que pase, nunca perderían la esperanza. La vida siguió su curso, y aunque la sombra del cáncer aún rondaba, Ana y Lucía encontraron un nuevo ritmo. Después de la consulta, tomaron la difícil decisión de cambiar el tratamiento. Ana investigó diferentes opciones,
preguntó, investigó y se llenó de esperanza mientras hablaba con otros padres que habían recorrido el mismo camino. Se sentía como una guerrera en busca de todas las armas necesarias para proteger a su hija. Con el nuevo tratamiento en marcha, las semanas se convirtieron en un torbellino de emociones. Hubo días buenos, en los que Lucía se reía y hacía manualidades, llenando la casa de color y alegría. Pero también había días difíciles, donde la fatiga y el malestar se cernían sobre ellas como nubes grises. En esos momentos, Ana se convertía en la ancla de Lucía, compartiendo historias, haciéndola reír, recordándole que cada día era una nueva oportunidad. Una tarde, mientras estaban juntas en el patio trasero, Lucía le dijo: «Mamá, quiero hacer algo especial. Algo que recuerdes siempre». Ana levantó una ceja, intrigada. «¿Qué tienes en mente, cariño?», preguntó, sonriendo. «Quiero hacer un mural. Algo que represente nuestra historia», dijo Lucía, su voz llena de determinación. Ana sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Esa idea resonaba con ella. Podían capturar sus experiencias, sus luchas y triunfos en algo tangible, algo que podrían mirar cuando los días se volvieran oscuros. «Eso es una gran idea, Lucía. Podemos usar pinturas de colores, tal vez incluso algunas de tus huellas», dijo Ana, imaginando el mural lleno de vida y amor. Días después, comenzaron a trabajar en su mural. Utilizaron un lienzo grande y un sinfín de colores vibrantes. Lucía, con sus manos pequeñas, trazaba líneas y figuras mientras Ana le daba ideas y apoyo. Juntas, empezaron a plasmar su historia, las montañas que habían escalado, los momentos de tristeza y de alegría, y la inquebrantable conexión que compartían. Mientras trabajaban, Lucía se detuvo un momento y miró a su madre. «¿Sabes, mamá? A veces siento que el cáncer no puede vencerme porque tengo tu amor». Las palabras de Lucía calaron hondo en Ana, y sintió que las lágrimas sacudían a sus ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Y siempre estaré aquí contigo. Nuestro amor es lo que nos da fuerza para seguir adelante», respondió Ana, su voz temblando ligeramente. El mural comenzó a cobrar vida. Colores vivos representaban las risas compartidas, y las huellas de sus manos simbolizaban su unión. Con cada trazo, Ana sentía que el peso de la incertidumbre se aliviaba un poco. Era como si, a través de ese arte, pudieran expresar lo que llevaban en sus corazones. Después de varias semanas, el mural estuvo terminado. Una explosión de color y emoción llenaba el lienzo, y Ana se sintió invadida por un profundo sentido de logro. No solo habían creado una obra de arte, sino que también habían tejido su historia en un símbolo de esperanza. Una tarde, cuando el mural ya estaba colgado en la pared de su sala, Lucía se acercó a su madre con una sonrisa radiante. «Mamá, creo que esto es nuestra luz. Cada vez que me sienta mal, solo tengo que mirarlo para recordar que no estoy sola», dijo, señalando el mural. Ana se sintió abrumada por la emoción. «Sí, cariño. Es nuestra luz, y siempre brillará, sin importar lo que pase. Esto es un recordatorio de que, aunque haya sombras, siempre habrá luz en nuestro camino». Con el mural como testigo de su lucha, Ana y Lucía continuaron enfrentando el tratamiento con una renovada fortaleza. Pasaron más días en el hospital, pero en lugar de solo sentir miedo y tristeza, llevaban consigo el espíritu del mural. Hacían pequeños rituales antes de cada tratamiento, como tocar el lienzo y recordar por qué luchaban. Finalmente, llegó el día de la siguiente consulta. Ana sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Lucía, por su parte, mostraba una valentía que asombraba a su madre. Ambas se sentaron en la sala de espera, y aunque el ambiente seguía siendo tenso, había un rayo de esperanza en el aire. Cuando Héctor entró, Ana sintió que el corazón se le encogía. Pero, esta vez, también había un destello de esperanza. «Hola, Lucía. ¿Cómo te has sentido?», preguntó el médico, sonriendo. «He estado pintando», respondió Lucía, con una chispa de orgullo. Héctor se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Pintando? Cuéntame más». Lucía sonrió y comenzó a describir el mural, mientras Ana la observaba con amor. Fue un momento precioso,
donde la valentía de su hija brillaba con luz propia. Finalmente, llegó el momento de conocer los resultados. Ana sentía que el aire se volvía denso mientras Héctor revisaba los papeles. Lucía, tengo buenas noticias, dijo finalmente Héctor, su voz firme. Las pruebas han mostrado mejoras significativas. El nuevo tratamiento está funcionando, y tus marcadores tumorales han disminuido. Las palabras de Héctor llenaron la habitación de una luz que Ana pensaba que nunca podría sentir de nuevo. Lucía gritó de alegría y abrazó a su madre, y Ana sintió que las lágrimas de felicidad caían por su rostro. «Lo logramos», gritó Lucía, sus ojos brillando con emoción. Ana miró a su hija, sintiendo una mezcla de alivio y felicidad. En ese momento, se dio cuenta de que el viaje aún no había terminado, pero cada paso había valido la pena. A medida que regresaban a casa, Ana sintió que la luz de la esperanza nunca había sido tan brillante. Sabía que seguirían enfrentando desafíos, pero con amor y valentía, podrían superarlos. Mientras caminaban hacia su casa, Lucía tomó la mano de su madre, y ambas miraron el mural que habían creado juntas. Era un testimonio de su lucha, un símbolo de su amor y una celebración de la vida. En ese instante, Ana se sintió invencible, sabiendo que, pase lo que pase, siempre habría luz en su camino.